trabajo que a lo largo de los meses hacia atrás se han tenido con las autoridades federales, pues con el fin de poder encontrar una manera de resolver esta problemática. Todos sabemos que por circunstancias que ni tiene el caso recordar, pues sin que hubiera un mandato legal, la autoridad federal pues decidió generar una veda de otorgamiento de cambios de uso del suelo forestales para las actividades agrícolas, o particularmente las relacionadas con los huertos de aguacate. Temor por parte de los ambientalistas, poca información respecto de qué se podía hacer y de forma correcta, en fin, muchas circunstancias, errores que se cometieron en otras entidades federativas como Michoacán y que pues había el miedo de que se repitieran acá, etcétera, ¿no? Entonces, pues entramos en un umbral donde la autoridad se negó a generar estas autorizaciones, a pesar de que la ley permite que el particular pueda someter su proyecto a esa evaluación. Y bueno, pues ante una demanda nacional e internacional tan importante y el mismo gobierno empujando desde la parte alimentaria el que se generaran pues estos huertos, pues sabemos lo que sucedió, ¿no? Nos subimos al bosque, retiramos el bosque y pusimos aguacate. Entonces, pues es una realidad, así operó las circunstancias en nuestro país. Alguien lo hizo, vamos a decir, lo menos mal posible. Hay quienes aprovecharon la oleada para hacerlo sin importar lo que eso implicara. En fin, encontramos todo tipo de situaciones, unas muy malas, otras no tan malas, y otros que inclusive pudieran ser hasta ejemplo de lo que se puede lograr hacer de manera ambiental, forestal y agrícola de forma sustentable. Sin embargo, bueno, pues llegamos a un tiempo donde la presión internacional, la presión nacional sobre el huerto, la competencia que existe sobre esta fruta, pues es obvio que tarde o temprano tenía que voltearse a ver qué hacer y cómo resolver esto. Hace ya algunos años, 6, 7 años, iniciamos un proceso de gestión tratando de encontrar una salida. Es un proceso de gestión basado en lo que dice la ley, basado en lo que está establecido en la ley, pero que bueno, pues nunca se había utilizado o nunca se había planteado, y mucho menos por una problemática como la que estamos comentando. Sin embargo, bueno, algunos de ustedes, algunos propietarios de huertas, a través del ingeniero Núñez, tuvieron la confianza, sintieron que era pues un camino viable y se iniciaron los procesos. Estos procesos iban desde ir y presentarse ante la autoridad sancionadora, la Profepa, confesar el pecado y esperar pues que se desahogara el procedimiento administrativo. Esta actividad se hacía, obviamente, contando con un respaldo de un documento técnico que dilucidara realmente qué sucedió en ese sitio. Sí, efectivamente hubo un cambio de uso del suelo ilegal porque no había una autorización, pero bueno, repito, hay quienes lo hicieron mesuradamente, hay quienes lo hicieron cuidadosamente, en fin. La idea era tener la radiografía técnica real de lo que sucedió y que estuviéramos conscientes, ¿no?, de qué tan grave o no ambiental y forestalmente implicaba nuestra huerta. Y así irse a presentar ante la Profepa y que la Profepa pues desahogara su procedimiento conforme lo marca la ley y finalmente terminara en una sanción, buscando que el mismo procedimiento nos llevara a la ordenación de la huerta. Esta ordenación de la huerta obviamente tiene sus asegúnes, si así lo queremos interpretar, porque el cambio de uso del suelo forestal en México, como en muchos países del mundo, se da por excepción. Esa parte de la ley no la podemos olvidar. Toda actividad del tipo que sea que implica un cambio de uso del suelo es por excepción. Cuando se dice que es por excepción, significa que solamente donde la autoridad solamente donde la autoridad
gracias. Sí, bueno, perdón. Donde la excepción establece que es donde solamente la autoridad considera que se cumplen ciertas condiciones para otorgarse. Entonces, no porque yo cumpla con un documento, reúna ese documento todos los elementos que prevé la ley, en automático voy a recibir mi autorización. ¿No? Hay esta excepcionalidad y es a criterio de la autoridad, es una facultad completamente discrecional y contra eso no hay nada. No podemos obligar a la autoridad a que nos dé la autorización. Entonces, bajo ese principio, esta ordenación de las huertas tendría que ir reconociendo que estábamos haciendo una actividad en un lugar donde el uso del suelo es forestal. Y no porque estuviera nuestra huerta lo dejaba de ser. No era esperar que se convirtiera en territorio agrícola. Esa es la parte medular o clave de esto. Independientemente de las demás implicaciones que conlleva el que perturbamos un ecosistema distinto al agrícola, esto es, pues perturbamos un ecosistema forestal y biodiverso. Entonces, había que preparar los documentos para que la autoridad tuviera elementos de evaluación. Y ahí entonces pasamos a la segunda parte del proceso. Ya la primera parte, lo mencioné, fue esta intervención, perdón. Bueno, déjenme hacer un recapitulado. Es importante porque si no también, tanto las autoridades como nosotros no dimensionamos de qué estamos hablando. Ya lo dijo el ingeniero, Jalisco es el segundo productor de aguacate a nivel nacional, y en muchos aspectos llega de repente a rebasar las calidades y las condiciones hasta de Michoacán. Entonces, sí hay que decirlo, sí es una producción importante, valiosa para el país, para el comercio internacional, lo que hacemos en Jalisco. Entonces, pues hay que decirlo con todas sus letras, independientemente de que resulte que algunos de esos aguacates vengan de lugares donde se generó una deforestación. Hay 79 municipios involucrados, obviamente unos mucho más que otros, pero son 79 municipios los que finalmente tienen alguna actividad de esta naturaleza. Entre el año 2010 y 2021, que fue cuando se pudiera decir que se concentró la mayor tendencia de generación de huertas en el bosque, de manera abrupta, porque hay otros antecedentes, ustedes que son de acá de la región, o bueno, los que son nativos de esta zona, pues recordarán a Atenquique, y cuando se libera su concesión, pues como propicia que muchos territorios que eran forestales en la concesión de Atenquique pasaron a ser huertas de aguacate, y en aquel entonces a esas huertas no se les dijo nada porque el territorio forestal que abandonaba Atenquique porque se terminaba su concesión, pues lo dejaba en pésimas condiciones, ¿no? Entonces era como otro sentir, ahí los ambientalistas no brincaron. Pero bueno, eso nos lleva a que hay más de 56,000 hectáreas sembradas de aguacate, en territorio que en alguna época, por lo menos de este siglo y finales del siglo pasado, eran forestales o se consideraban terrenos forestales. Sin embargo, nos vamos a centrar en los últimos 15 años, que es cuando se hizo ya de manera acelerada y causando afectaciones o daños severos no nada más en el ecosistema forestal, sino inclusive aguas abajo de las cuencas o microcuencas. Y bueno, un porcentaje importante de estas huertas irregulares, ya sea por el factor forestal o esta historia de qué tipo de terrenos eran hace más de 30 años, finalmente hoy están produciendo aguacate de buena calidad y que inclusive la autoridad federal ya reconoció y la certificó y se están exportando. Entonces hay un derecho adquirido, claro, desde la visión del tema agrícola, ¿no? O agroindustrial. Entonces, pues esos son los dos valores que tenemos en la balanza. Estos son unos ejemplos del análisis que se inició desde hace más de 7, 8 años por parte del equipo del ingeniero, su servidor y otros grupos que nos han estado apoyando. Por ejemplo, es la microcuenca de Apango. En verde, casi no se ve por la iluminación, pero bueno, en verde está, por ejemplo, una de las huertas que tenemos en este proceso de ordenación, de regularización,
Y en blanco están todas las demás huertas que están reconocidas en el lugar, todas en terrenos forestales y que aún no entran en este esquema de ordenación. ¿Por qué es importante esquematizarlo? Porque hay que darnos cuenta que sí es una superficie importante, sí es un área importante y que tarde o temprano nosotros como productores y las autoridades como responsables del tema pues tendremos que tomar decisiones para poder llegar a un buen término. Este es otro ejemplo, es en el municipio de Chiquilistlán, aunque hay pocas huertas ahí, comparados con otros municipios, pero bueno, las que hay son importantes, pero también pues el número de huertas que decidieron entrar al esquema de ordenación contra el número de huertas que están esperando a ver qué sucede, pues es todavía mucho menor. Entonces, pues bueno, son ejemplos nada más de la información técnica, territorial o geográfica que se tiene. Este es en la microcuenca El Corralito. Igual, pues se ven una serie de huertas, unas mucho más grandes que otras, algunas fragmentadas, pequeños espacios, pero que finalmente sí están consideradas geográficamente o aparecen en el mapa. Y también, bueno, pues la huerta que existe en el proceso de ordenación, que sí decidió hace 5, 6, 7 años iniciar con el ingeniero Núñez y su servidor el proceso de ordenación. Les decía, ¿cómo es este proceso de ordenación? Ya expliqué la primera parte, acercarse a Profepa, confesar mi culpa, llevar un documento técnico de soporte que hable de la realidad, porque obviamente entre lo que el inspector puede ver con ojos de inspector y lo que realmente podemos probar que sucedió y sucede en el sitio, a veces hay 180 grados de diferencia. Entonces es importante contar con un documento técnico que nos respalde qué fue lo que realmente sucedió ahí arriba, ¿no? Una vez que Profepa ya hace su visita e inicia su procedimiento de sancionador, también tiene que entrar, la ley está diseñada no para sancionar, el objetivo de la ley ambiental en México no es sancionar, el objetivo de la ley ambiental en México es corregir, y la principal obligación que tiene Profepa es corregir el hecho. ¿Y cuál es el hecho? Que hay una huerta en territorio forestal. Entonces, lo que Profepa empezó a ordenar es acércate a la autoridad normativa y demuéstrale cuáles son los impactos, los alcances de tu operación y que te dé el visto bueno, que te diga, ok, acepto tu huerta, a pesar de haber iniciado con el pie izquierdo. Y entonces viene la segunda parte, donde después de un análisis concienzudo que hicimos, su servidor junto con otros técnicos, con otros abogados especialistas en materia ambiental y forestal, a los que en su momento consulté y con los que hice vamos a decir, una recopilación de ideas jurídicas para finalmente encontrar cómo justificar la legalidad de esta propuesta, logramos demostrar que el instrumento de política ambiental denominado manifestación de impacto ambiental, que evalúa o está diseñado para evaluar de manera preventiva obras y actividades, podía ser el instrumento adecuado, porque finalmente había que saber qué tan dañoso para el ecosistema forestal y en general el medio ambiente era que la huerta siguiera operando en el sitio. Y en ese momento encontramos los justificantes jurídicos para presentarle a la autoridad una manifestación de impacto ambiental por operación de la huerta, mantenimiento de la huerta, y aquí viene la parte importante, abandono de la huerta. ¿Por qué abandono de la huerta? Por la explicación que ya di de la excepcionalidad del cambio de uso del suelo forestal, que no lo debemos de perder de vista porque si no, pues no estaríamos reconociendo lo que finalmente se está tratando de hacer. Entonces, este abandono de la huerta, también hablando con muchos de ustedes, establecimos una fecha que se consideraba válida, productivamente hablando, en cuanto a recuperación de inversión, etcétera, y que además nos iba a permitir demostrar si la huerta y el ecosistema forestal podían llegar a tener un punto de equilibrio, porque esa es la parte de todo. Acuérdense que ahorita, si le preguntamos a un ciudadano común corriente o a un ambientalista,
pues nos van a decir, nos van a catalogar que somos una actividad productiva nefasta, ¿no? Porque destruimos el bosque. Ya saben cómo nos catalogan los ambientalistas internacionales del oro negro y demás. No nada más por el cambio del suelo forestal, sino por otras cosas que hay atrás de todo esto. Pero la idea es tener los elementos para demostrar que sí puede haber un equilibrio entre la presencia de la huerta y el ecosistema forestal sin que se sigan acrecentando daños y perjuicios tanto para la sociedad como para el medio ambiente. Y entonces se planteó una vigencia de 30 años, que la huerta pudiera operar 30 años. Y durante ese tiempo, el huertista se arrobaba obligaciones, que ahorita vamos a ver más o menos cuáles son, para alcanzar este equilibrio. Este proceso nos ha llevado, obviamente, a presentar los estudios ante la autoridad. Muchos de ustedes los firmaron, los conocieron, los vieron, les llevó el mazacote de estudio el ingeniero y se presentaron ante Semarnat. Semarnat, la delegación local, no tiene una política establecida y seguramente más de alguna vez los titulares o los funcionarios de la delegación volteó a oficinas centrales y no encontró una política con qué responder. Y entonces, pues la respuesta fue desechamiento. No puedo entrar al estudio porque es una actividad ya ejecutada, ¿no? Ya causaste el daño. Que Profepa haga bolas. Y entonces nos fuimos al recurso de revisión. El recurso de revisión es un instrumento jurídico previsto en la ley ambiental y forestal para que el superior revise el trabajo del inferior. Y esa fue la manera en la que el ingeniero y su servidor pues intentamos llamar la atención del funcionario central, el funcionario en oficinas centrales. Oye, está pasando esto, estoy presentándole a tu inferior en Jalisco, me está respondiendo esto de manera negativa, a ver, revísalo. ¿Qué fue el resultado de esa consulta, de ese mecanismo legal que prevé la ley? Que el superior tampoco encontrara por dónde encontrar una salida y entonces respondiera, no, pues estoy de acuerdo con mi inferior, hizo lo correcto, te desechó y no hay manera de resolver tu asunto, que Profepa se haga bolas. Y entonces nos fuimos, todo esto que estoy comentando está en la ley, es el camino a seguir. Pasamos entonces a la siguiente etapa, que es un juicio de nulidad en contra de la autoridad ambiental ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en sus salas especializadas en materia ambiental. Son funcionarios jurisdiccionales capacitados para interpretar la legislación ambiental de nuestro país y dilucidar controversias como este tipo. De 30 y tantos asuntos que están ya en esa etapa, porque traemos todavía otros pues, rezagados que están en recurso de revisión o todavía esperando algún acuerdo por parte de la delegación local, o en etapa de que inicie ante el juicio, ante el tribunal. Pero de los que ya van más adelantados, tenemos ya 28 sentencias favorables, donde los magistrados, las salas de los tribunales están compuestos por 3 magistrados. Uno se encarga de la ponencia y los otros 2 escuchan al ponente y están o no de acuerdo con su propuesta. Quiere decir que lo resolvieron 3 juristas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que pertenecen a las salas especializadas. Esas 28 sentencias favorables ya nos dieron la razón. No, tienen toda la razón, está obligada la Semarnat a revisar el caso, entrar al estudio, al análisis de tu estudio y emitirte una resolución fundada y motivada de si tu huerta, en qué condiciones se puede o no quedar. Porque esa facultad de cómo resolver, qué condicionar, sí es exclusiva de la Semarnat. Ninguna autoridad nos puede decir, quédate, tu huerta se queda y palomearnos. Es solamente una facultad de la Semarnat. Entonces, ya nos dio la razón el tribunal. Los funcionarios de la Semarnat, por protocolo, todas las dependencias tienen ese protocolo, tienen que agotar las instancias. Pues si 2 instancias de la dependencia decidieron desechar, pues tienen que defender la postura. Todas las sentencias favorables han sido impugnadas y se van entonces a un colegiado en el Poder Judicial de la Federación, ¿sí? A un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación, que también lo conforman 3 magistrados.
Hoy en día esos tribunales de ese Poder Judicial de la Federación ya están conformados por jueces del bienestar, estos que se eligieron por el método que estableció Morena, y jueces tradicionales, porque no todos fueron electos en esta primera etapa. Entonces, estos tribunales colegiados tienen también 3 magistrados y entraron al asunto. Ya de manera favorable, de esas 28 sentencias, tenemos 4. O sea, el tribunal ya le dijo a la Semarnat, en 4 mesas o salas diferentes del colegiado, le asiste la razón al promovente y la sentencia del tribunal es correcta. Y no le da la razón a Semarnat y ordena cúmplase la sentencia. Solamente existen 2 casos desfavorables, que esos están en colegiados, pero porque nosotros los impugnamos. Nosotros fuimos los que nos fuimos a la demanda de amparo directo en contra de las sentencias que no nos fueron favorables. 2 contra 28, de 30 asuntos ya resueltos, de un cúmulo más que están en camino. Entonces el resultado es muy claro. Nos asiste la razón y la Semarnat tiene que entrar al estudio de estos asuntos. No puede seguir, como ha estado en administraciones anteriores, pues simplemente cerrada con una veda oscura ahí de no hablo, no toco y no miro y que sigan las cosas como están. Afortunadamente, por lo menos en la actual administración, tanto en lo local como en lo federal, en las oficinas centrales, en las reuniones que hemos buscado, hemos encontrado eco. Ese eco lo vemos hoy en el reflejo de que está aquí con nosotros el titular del área que toma estas determinaciones a nivel central. Y bueno, parte de lo que hemos venido trabajando meses atrás, independientemente de esta historia litigiosa, están los trabajos que ellos, junto con SADER, han estado caminando y que ya ustedes conocen con el decreto que salió hace unas semanas para empezar a ver por dónde se van a hacer las certificaciones de Senacica, ya considerando los aspectos de deforestación. Entonces, ese primer instrumento que ya sacó la Semarnat es un primer paso que ya se da para empezar a resolver esta problemática. Falta encontrar ahora cómo, vamos a decir, en lo corto y en lo individual, caso por caso, la oficina local emite sus fallos, hacia dónde nos van a llevar. Porque, ojo, hay que decirlo fuerte y claro, no se pretende conseguir un perdón, porque no se trata de eso. Por eso, repito, inicia con la presencia de Profepa y las respectivas consecuencias jurídicas de lo que implicó lo que hicimos allá arriba. Entonces, no se pretende un perdón simplemente porque nuestro producto sea importante, valioso en materia alimentaria y demás. Lo que se pretende es el equilibrio ambiental, sustentable, forestal, entre una actividad y el ecosistema forestal al que hay que recuperar, al que hay que volver a regenerar, al que hay que proteger, preservar y conservar. Entonces, para allá es donde van las acciones y medidas de restauración y compensación que en este proceso de ordenación se van manejando. ¿Sale? ¿Qué objetivos esperamos? Primero que nada, que exista una congruencia entre la certificación agrícola, o sea, no puede ser que alimentariamente me den un premio, me certifiquen, me digan que mi producto lo puedo llevar hasta el Super Bowl, y ambientalmente aquí me estén linchando, me digan que soy el ecocida, que soy mi oro negro, y ya saben, ¿no? Todo lo que los ambientalistas dicen de la actividad agroindustrial, particularmente el aguacate. Restauración y compensación del ecosistema forestal. Tenemos que demostrar que la existencia, la operación de nuestra huerta junto con el ecosistema forestal sí pueden llegar a un equilibrio. Tenemos que demostrar que la presencia de la huerta favorece la conservación, protección y el manejo responsable y sustentable del ecosistema forestal. Por eso es importante las medidas y acciones de restauración y compensación. Ordenación del territorio forestal de las huertas de aguacate en operación temporal con el fin, ¿cuál es el fin de esta ordenación? Primero, que si tenemos otro boom aguacatero en 1, 2 o 3 años, no propicie que otra vez ahí vaya la oleada de medio mundo a tumbar árboles y montar aguacateras.
Tenemos que evitar eso a toda costa. Ya no podemos permitir en nuestro país, así valga lo que valga el aguacate, no podemos permitir que se sacrificie el ecosistema forestal. Es importante, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca. Entonces, definitivamente tenemos que evitar que eso vuelva a suceder. No podemos permitir, ni nosotros ni las autoridades, por beneficio de toda la comunidad, que ante una oleada de buenos tiempos en el valor del fruto, volvamos a subirnos a tumbar árboles y poner huertas. Por eso es importante la ordenación. Eso va a traer una mayor plusvalía agroindustrial, forestal y ambiental a las huertas que ya están ahorita y que se sumen a este esfuerzo por restituir los daños causados. Por eso es importante el proceso de ordenación y ahorita nos van a hablar rápidamente de ese esquema. Monitoreo, supervisión, informes de los resultados de esas medidas y restauración. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ayudar a las autoridades a demostrarle a la sociedad que las decisiones que tomaron fueron las correctas y entonces nos tenemos que hacer corresponsables y estar monitoreando que si reforestamos una zona, que si pusimos centros para la vida silvestre, que si estamos evitando plagas, que si estamos evitando incendios, todo eso tenemos que ser capaces de poderlo informar para que entonces se entienda que parte de la riqueza que genera el aguacate se está involucrando en la preservación y conservación de los bosques. Entonces es importantísimo esa parte. Y un programa de abandono sustentable, convincente, de las huertas para que finalmente se restituya el ecosistema forestal. Repito, tenemos el dato que pusimos sobre la mesa de la autoridad de 30 años, hay aguacateros que me han dicho, ya los quisiera vivir, licenciado. O hay aguacateros que me han dicho, licenciado, ¿y qué pasa en 30 años? Y yo le digo, si sigo vivo y tu aguacatera cumplió con todo, pues habría que ver. Porque a lo mejor eres un ejemplo de cómo sí es posible la convivencia de esta actividad y el bosque. Y podría haber la posibilidad de extender el plazo. No lo sé. Ahorita el compromiso son 30 años. Pero lo importante es lograr el equilibrio. Ahorita no hay equilibrio. No hay equilibrio, tenemos que lograr el equilibrio. Hay huertas que empezaron con nosotros y ya desde hace 4 o 5 años están haciendo acciones de restauración, reforestación, etcétera, y que ya uno va a esas huertas y empieza a ver con las imágenes cómo va cambiando lo que había y lo que hay. Y hay bosques hoy en día en mejor condición de lo que estaban antes de que estuviera la huerta. Porque el huertista se está encargando de que ese bosque no se incendie, no se plague, no lo talen. Y entonces empieza a haber ya esta posibilidad de demostrar que sí hay viabilidad en los procesos. Pero pues hay que llegar a esta palabra que se llama ordenación. Entonces, bueno, la reunión de hoy tiene la finalidad de que esto nos quede todo claro. Nos van a dar ahorita una breve plática de qué entender por esta ordenación. Y finalmente vamos a escuchar a los funcionarios, pues cómo va el proceso de todo esto que he mencionado para acercarnos al tema de la certificación, además de la agrícola, la ambiental, a la que van a aspirar todas las huertas de aguacate en nuestro país. De mi parte sería todo y muchas gracias. Espero haber sido. Exportadores en especial, principalmente porque desde hace ya tiempo que lleva esta administración, desde el principio, nosotros nos encontramos con una meta importante desde la Secretaría de Medio Ambiente, cómo poder propiciar que las actividades productivas agropecuarias, estoy hablando de todas las agropecuarias, no compitieran con los bosques, con las selvas, con la vegetación en zonas áridas, sino que pudiéramos lograr lo que se ha mencionado aquí como un equilibrio. Eso, y en términos personales, en la experiencia profesional que yo tengo, ha sido uno de los temas permanentes en la generación, en la búsqueda de instrumentos y alternativas. Eso lo pongo a colación porque en buena medida lo que se logró durante este año de administración, yo creo que en lo personal para mí es muy importante en ese deseo de poder equilibrar las actividades agropecuarias con las forestales, y en particular
las del aguacate. Hay una cosa importante que también quería comentarles como punto de partida, es que la idea, lo que nosotros buscamos desde la Secretaría de Medio Ambiente, en esta lógica de que ya llegaron los ambientalistas a establecer criterios en la parte ambiental, entonces ya vamos a tener problemas, ¿sí? Porque finalmente existe la idea ya desde hace mucho tiempo que hay un conflicto permanente y que la parte ambiental, más que ser una parte que fomente las actividades productivas agropecuarias hacia adelante, viene a ser como una parte que muchos consideran que siempre se plantean como limitantes, como un factor que nos va a perjudicar en términos de nuestros deseos productivos. Es importante señalar eso porque a partir de esta reunión vamos a tener, junto con la SADER, junto con Senacica, la Secretaría de Medio Ambiente va a tener mucha relación con ustedes y buscamos que esta relación vaya construyendo una ruta que nos permita avanzar, no en la parte negativa o punitiva, no en la parte del no, sino en la parte de cómo lo vamos a poder hacer mejor. Y en esta lógica, nosotros estamos convencidos de algo que es bien importante, la posibilidad de poder tener sistemas productivos en general, pero en este caso el aguacate, sostenibles en el tiempo y con una productividad estable o en aumento, en mejora, depende muchísimo que las prácticas que se desarrollen para el manejo de las huertas sean prácticas que consideren los criterios ambientales del manejo de las tierras, ¿sí? Para poder tener una mejor productividad. Y eso nos aleja y nos debe de alejar de todas aquellas prácticas que se vuelven extractivas, que por desgracia abundan en el país, de muchos sistemas productivos donde al poner la máxima ganancia por delante se olvidan del manejo y lo que tenemos son plantaciones de diferente tipo, ¿sí? Y aquí hay hasta plantaciones también forestales, que no por ser forestales son plantaciones que ya recuperan todas, si no se dan con buen manejo, que cuando acaba su ciclo productivo lo que dejan son terrenos degradados y deteriorados. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, es más bien lo que queremos propiciar, es que el ciclo productivo de las actividades agropecuarias, en este caso el aguacate, esté en equilibrio con lo forestal para que sea un ciclo, ¿no? Donde no perdamos, no degrademos el suelo, no degrademos el ecosistema forestal, pero sigamos y logremos producir de manera sostenible huertas de aguacate bajo un esquema de sostenibilidad productiva durante el tiempo que dure las ventajas del mercado y que tenemos la posibilidad de poder tener acceso a eso que se abre y que parece ser, y ojalá, y eso quiero dejarlo muy enfático para nosotros, ojalá no baje, que es la demanda internacional de aguacate, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, y que nosotros podamos, como México, como país, darle poder llegar a toda a ese mercado, cubriendo también los estándares internacionales. Y aquí una cuestión bien importante, nosotros durante estos años, durante lo que viene a ser los últimos 15 años, la realidad es que nos olvidamos, eso es bien importante, nos olvidamos, y eso estamos hablando también de una responsabilidad institucional, sí, pero también es una responsabilidad de técnicos y también de los productores, de desarrollar esas buenas prácticas, y lo que este boom de incremento en la producción de aguacate ha estado acompañado de mucho deterioro. Es hasta que llega una exigencia internacional de que el mercado internacional no va a aceptar aguacate que desforeste, que ponemos cartas en el asunto, ¿sí? Esa es una realidad y por eso estamos sentados aquí, ¿no? Y bueno, pues aprovechemos que hay exigencia internacional para encontrar una ruta, para construir un camino que nos lleve a esto que llamamos la sostenibilidad productiva, que solamente se logra a partir de tener un equilibrio con la naturaleza y con el medio que nosotros manejamos. Entonces, nosotros lo que queremos es establecer acuerdos de largo aliento que nos inviten a esto que planteó ahorita Miguel Ángel Cancino,
y que se plantea aquí desde la ordenación de las huertas, la ordenación productiva de las huertas con un criterio ambiental que nos permita lograr esa sostenibilidad productiva y que eso nos va a dejar bienestar y ganancias, ¿no? Que es lo que queremos, pero también ganancias, bienestar y esa sostenibilidad. Bueno, a partir de esto viene lo que ha sucedido durante este año, ¿sí? Ya sabíamos, porque los propios compañeros, como acaban de mencionar, hicieron toda una gestión para ver cómo se lograba establecer criterios para poder enfrentar las huertas que habían desforestado y poderlas meter dentro del margen de la ley. Entonces ya teníamos una ventaja en lo personal, porque cuando conocí la propuesta, conocí todo un camino que ya habían estudiado los compañeros sobre cómo llegar a un buen fin en el trabajo, ¿no? Y ya tenía antecedentes, porque ya había habido una discusión hasta legal, ¿no? Hay sentencias jurídicas al respecto. Entonces eso dejaba un piso interesante. A un lado, cuando se vino la discusión y la exigencia de los mercados internacionales, en particular la de Estados Unidos, que dice, señores, aquí no va a entrar más aguacates si no llegan con lo libre de desforestación. Teníamos que cubrir varios retos y una era ubicar una manera en cómo poder evaluar eso que le llamamos la deforestación. Estamos en el principio, ¿cómo hacemos para poder definir que algo desforestó y o no desforestó? Bueno, resulta, y creo que eso es algo que vale la pena mencionarlo, es que la posibilidad de poder identificar si un predio desforestó o no desforestó y cuándo desforestó, se logra a través del manejo geoespacial, y que ahorita ya hay maneras de poder evaluarlo de manera muy contundente y eficiente y rápida, ¿sí? Eso es muy importante, y eso a nosotros, porque la oficina donde yo trabajo, es la oficina que define dos criterios que me parecen para nosotros muy importantes. Define si el terreno es forestal o no es forestal, y define si hubo desforestación o no hubo desforestación. Somos la instancia a nivel de país que podemos decir desforestó o no desforestó, y debemos decir cuándo desforestó y cómo desforestó. Entonces imagínense, cuando estamos hablando de un universo de miles de huertas que hay en el país, lo que significaba si no tuviéramos ese manejo geoespacial que llamamos la oportunidad de poder análisis espacial para poder identificar eso, pues tendríamos que estar todavía con las fotografías aéreas o haciéndolo con trabajo de campo, yendo a los sitios, o sea, hubiera sido imposible trabajarlo. Sin embargo, ahorita ya tenemos una enorme capacidad técnica para poder identificar cuándo se desforestó, qué vegetación se desforestó y quién lo desforestó. ¿Sí? Eso se puede hacer, ¿sí? Entonces, si tenemos esa enorme posibilidad, ¿cuál ha sido el avance con la Secretaría de Agricultura? Porque fue lo primero que se pensaba. ¿Cómo le vamos a hacer con el asunto del tema, ¿no? ¿Sí? Ellos nos presentaron a nosotros un universo de 50,000 huertas que ya tenían aviso de funcionamiento y que ya estaban con certificados de exportación, fitosanitarios de exportación. O sea, que ya estaban listos para exportar. Pero ellos estaban metidos en un problema, porque la ley, cuando se estableció la ley, esa necesidad de que se considerara la deforestación o no para dar este tipo de autorizaciones, data de finales de 2018. O sea, en otras palabras, en el 2018 hubo una modificación en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, entonces, donde dice, así textualmente en el artículo 24, dice, la Secretaría de Agricultura, ¿sí?, debe de restringir sus apoyos, ¿sí?, a aquellos que hayan desforestado, ¿sí?, bosques, selvas y demás. Entonces, a ellos los planteaba que todo lo que habían hecho de trabajo de estar generando avisos a partir del 2018, finales 2019, ¿sí?, hasta ahora, ¿sí?, todos esos avisos que ya los había dado, pues eran avisos que se contradecían con lo que decía la ley y se metían en un problema,
¿sí? ¿Cuál fue la solución que encontramos? Porque Estados Unidos exigiéndonos, por un lado, que tuviéramos huertas libres de desforestación, ya las autorizaciones y los certificados, y una cantidad de huertas o un universo que no sabíamos si había desforestado o no desforestado. Entonces lo que hicimos fue tomar esas 55,000 huertas, que por cierto 2,517 son de Jalisco, ¿sí? Esa cantidad de huertas, y las metimos en el sistema y las evaluamos. Y de esa cantidad de huertas ubicamos todas aquellas que a partir de 2019 para 2025, sí, finales de 2025, están ya con un aviso de funcionamiento, pero que desforestaron, ¿sí? Y son alrededor del 12%. Porque todas las demás, no porque no hayan desforestado, sino porque todas las demás las hicieron antes de 2019. Y todo eso sale en el sistema. O sea, lo sabemos, pero hay márgenes legales que hay que atender, ¿no? La ley se publicó en 2018, a finales de 2018, no puede ser retroactiva, cosas de ese tipo, ¿no? Pero entonces lo que hicimos fue ya con esa información generar un procedimiento que es lo que buscamos con el acuerdo. En octubre, el 24 de octubre me parece, sale el acuerdo con el ISSSTE y y con SADER, donde firma también Semarnat, para 3 cosas, ¿no? ¿Sí? Para articular el certificado fitosanitario, para articularlo con el dictamen técnico de no desforestación y con trabajo, una cuestión de trabajo digno, ¿no? ¿Sí? Que se menciona ahí para garantizar que son las exigencias que tiene el mercado internacional y que son las mismas exigencias que va a llegar con el mercado europeo y se va a poner. Entonces ya tenemos ese primer avance. ¿Y por qué nos aventamos a firmarlo? Porque ya teníamos el mecanismo armado, no solamente para detectar el tema, sino para poder hacer funcionar la política y poder resolver los conflictos que se presentan de aquellos que hubieran desforestado, ¿sí? Entonces, lo primero que estamos ahorita trabajando con SADER y es parte de los avances. Estamos afinando lo que viene a ser la ventanilla única, que va a funcionar a partir del 2026, que es una ventanilla interinstitucional donde toda huerta que va a querer trabajar va a meter su información en una ventanilla para no evitar burocracias, para evitar tener que ir hasta las oficinas, y ahí vienen los acuerdos con las propias asociaciones, porque finalmente una lógica es que hasta con la propia asociación podríamos tener la ventanilla instalada. Eso lo tenemos que acordar bien con SENACICA, ¿no? Sí, y con la Junta local y con todo el procedimiento, pero estamos buscando las opciones para poder facilitar el asunto. Entonces, uno mete los datos, sus datos que ya se meten ahorita, tiene más su poligonal, o sea, la poligonal, la ubicación del predio. Y eso está relacionado con un identificador, que llaman, en inglés le llaman ID, y lo utilizan muchos los que manejan esta cuestión de los sistemas, ¿no? Sí, pero eso es como tu CURP de aguacatero. Vas a tener una CURP donde vienen tus datos y esa parcela va a tener tanto su certificado fitosanitario bajo las reglas que tenga SENACICA para generarlo, pero también va a tener el dictamen técnico por parte de Semarnat, donde te indica si desforestó o no desforestó, ¿sí? Esa parcela, y también buscamos que también el ISSSTE, la Secretaría de Trabajo, genere su propio información, el IMSS genere su propio dictamen, ¿sí? Entonces, la idea es que el exportador ya tenga sus documentos establecidos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con aquellos que sí hayan desforestado? Esa es una parte con lo que tenemos el registro y ya seguimos la ruta para la exportación. Entonces, el que tenga su certificado fitosanitario, el que tenga el documento por parte del IMSS y el que tenga cero desforestación, pues va a exportar. Pero nosotros no queremos, en este momento, no presentar ningún tipo de alternativa, por ejemplo, para el 10% que tiene ahorita que ya hemos detectado problemas. Entonces, el acuerdo con Profepa, que es la instancia ambiental que revisa estos casos, o sea, de desforestación, nosotros dictaminamos esto de desforestación y se lo tenemos que pasar a Profepa, ¿sí? Retoma en buena medida
la alternativa que en lo particular que estuve en las gestiones, o que he estado en las gestiones y que estamos afinando los instrumentos, y aquí es donde entra la aportación que hicieron todos y que hizo el grupo de la gestión, porque llegamos y les dijimos, ¿no? Hay un ejemplo de cómo hacerlo, legalmente establecido ante las voces, pero ¿cómo vamos a cumplir el asunto? ¿No? ¿No? Bajo las negativas, aquí hay una opción. Entonces la opción es una opción de lo que se mencionó ahorita, de que aquellos que hayan desforestado deben de aceptar el daño, entrar a un estudio de daño y comprometerse a compensar el daño, mejorando las condiciones de las huertas y compensando el asunto de su producción. Ahora bien, eso que estamos planteando como la opción, ¿sí?, para que siga el proceso de exportación y no se afecte la exportación de esas huertas, está muy relacionado con lo que mencioné al principio, con las posibilidades de tener un manejo adecuado de las huertas para poder sostener la producción. Entonces, realmente la invitación y lo que debería sucedernos a todos, sobre todo los productores que exportan aguacate, pero quisiéramos que fuera para todos el mecanismo, que se pudiera asumir el mecanismo, es que todas las huertas deben tener un proceso de manejo, ¿sí?, que te lleve a una ordenación productiva de las huertas, una ordenación productiva sustentable de las huertas, y que no es otra cosa que incorporar buenas prácticas que no las sabemos, de manejo de tierras, de manejo, ¿sí?, y propiciar la reconversión y utilizar los árboles como aliado para ese manejo de esos espacios. En un momento dado nosotros podríamos tener paisajes, en vez de tener o aspirar a tener paisajes de puro aguacate que te afectan riachuelos, que te lleno de cárcavas o con problemas de afectación de agua, paisajes diversificados donde se combina el establecimiento de la huerta con la distribución, corredores de árboles con condiciones mucho más adecuadas, que aparte de todo, técnicamente, y no lo van a poder contradecir los técnicos, esa condición diversificada mejora las condiciones de productividad de la huerta, disminuye la cuestión de plagas, permite tener mayores ventajas en términos de humedad. O sea, es más, debía ser un trabajo que todo el que tiene una huerta debía de hacerlo sin que tuviera que cumplir con ningún tipo de regla ambiental. Entonces simplemente es caminar hacia ese mundo, y pensar una cosa: lo forestal no compite con lo agropecuario, sino que son ciclos productivos que pueden convivir. Entonces nosotros podemos terminar un ciclo de una zona aguacatera, ¿sí?, y después aspirar a que quede lo forestal. No solamente recuperamos, que también puede ser en su momento aprovechable, ¿sí? Ya sé que uno dice ciclos, pero son ciclos de 30 años, después lo forestal 60. A ver, cuando uno los acomoda en un paisaje, de repente ocurren de maneras más rápidas que lejanas en el tiempo y que no vamos a poder manejarlas. Y aparte, pues es el futuro también para nuestros hijos de lo que es la producción de nuestras tierras y que no se pierdan. Y con eso terminamos, porque sí hemos visto en muchos lugares donde tenemos paisajes que se llenan de monocultivo, que se llenan de pocas prácticas, o sea, que están fuera de las posibilidades de entrar en una ruta formal, y lo que ofrecemos es una ruta formal, no solo, ahorita es para la exportación porque nos lo están exigiendo, pero lo que nos gustaría es que también todo fuera para el mercado interno y para todos lados tener esta ruta, ¿sí?, porque lo que queda después, el día después de que sigue la producción, no es lo mismo cuando el terreno fue manejado, que se recupera y que vale muchísimo, a tener o acabar con un monte totalmente degradado y deteriorado, y que nos sirvió tal vez 30 años o menos de manera productiva, y aprovechamos un momento que en esos términos sigue siendo algo de poco plazo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, es lo que quería comentarles. Vamos a entrar en esa dinámica, vamos a seguir estableciendo relación con ustedes como asociación y junto con Senacica. Esta es como una reunión
que ya nos tocaba realizarla con ustedes, pero no es la reunión formal donde estemos sentados las instituciones que vamos a participar o que participamos en el acuerdo, para poder platicar la ruta, ¿no? Y decir, ya mañana empezamos con esto, ¿sí? Porque eso lo estamos construyendo, lo estamos afinando, pero tenía yo muchas ganas cuando nos invitaron aquí a estar en la zona de poder llegar y poder platicarles en qué íbamos, porque creo que es no solamente poner el tema en la mesa, sino plantear que es un tema que sí es complicado, pero que tiene una salida que está diseñada y que es una salida que nos compromete a todos, pero que es una ruta que aspiramos que sea una ruta efectiva dentro del marco de la ley y que nos debe de beneficiar a todas y todos. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Pues ya con el mensaje y las palabras pues de todos los que participaron, ya nos puede quedar muy claro pues de que los productores de aguacate tenemos que, ahora sí que comprometernos, por un lado, a ya no desforestar y por otro lado, a comprometernos a que tenemos que resarcir daños con los cuidados necesarios que tenemos que aplicar de acuerdo a cada huerta, a cada propietario. Antes de entrar en el tema de preguntas y respuestas, quiero darle, y una disculpa, el uso de la voz aquí a la presidenta de la Junta Local para que nos... Adelante, porque yo también voy a preguntar. Bueno, entonces ahí la vamos a escuchar. Sí. Bien, entonces entramos pues en esa situación de quien tenga alguna duda, alguna pregunta. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, sobre todo, ingeniero también por darnos esa oportunidad de escucharnos y sobre todo que ahora vengan las instituciones a casa y no nosotros tengamos que ir allá y a veces pues con una serie de procedimientos y trámites que debemos de cumplir y que de cierta manera pues nos dé esa oportunidad. Le agradecemos mucho su tiempo y sobre todo también creo que demostrarle que sobre todo en la Junta aquí de Sayula, si hay un compromiso por estar bien con todas las situaciones y que muchos ya iniciamos este procedimiento hace 4 o 5 años y que de cierta manera hemos venido tratando de escuchar qué sigue, porque ya nos fuimos hasta instancias judiciales y todo y han dado ahora sí que ese seguimiento y dicen, pues escúchenlos y vean las propuestas que ellos están haciendo, ¿no? Y nos están haciendo caso ahora por su parte, y que de cierta manera vemos que el compromiso lo tenemos todos. Y segundo, bueno, con ustedes que también nos avalan esta situación y que de cierta manera, bueno, pues nos digan cuándo o cómo empezamos esta situación, sobre todo los que son 2018, terminación de 2018 al 25 y los que ya no están dentro de ese proceso 2018 hacia abajo, que de cierta manera pues ya es una parte muy sustentable, ¿no?, que ya tenemos en el área aguacatera. Entonces, pues sí sería importante qué sigue, cómo nos sumamos, qué hacemos y cómo vamos a generar ese compromiso, sobre todo con esa expertise que tiene el ingeniero, el abogado Silva, para que pues, nos asesoren adecuadamente y no cometer los errores y creer que esto no iba a pasar nada, ¿no? Porque muchos decíamos, no pasa nada, no hace nada, y hasta ahorita nos están indicando que si no nos regulamos y que seguimos deforestando, pues simplemente nos pueden negar el ya no tener una exportación, ¿sí? Y que todos le hemos apostado a eso, nos hemos comprometido también con ello, hemos generado todos los protocolos, Global Gap, Prime, los que han sido necesarios para completar todos los esquemas y tener un producto de calidad, y creo que eso ya lo logramos, y que de repente nos digan, no, pues no pueden porque pues ustedes deforestaron y no hicieron nada, ¿no? Creo que es la manera de darnos esa oportunidad de podernos regular y poder salir adelante con nuestro compromiso que tenemos aquí todos los de la Junta, ¿no? Y muchas gracias por ese apoyo. ¿Sí preguntas primero? Gracias, buenas tardes. Si me permitiera al ingeniero Rafael, serían
Tres preguntas, perdón. Eusebio Orozco, de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco. El acuerdo habla de que la comisión se conformará dentro de los 30 primeros días publicado el acuerdo. ¿Perdón? ¿3 meses? Bueno, o un mes. Esa sería mi pregunta. ¿Cuándo se conformaría esa comisión? Mientras tanto, mientras se conforma esa comisión, ¿cómo se seguiría trabajando? Y ya una vez conformada esa comisión, ¿cómo sería la vía de comunicación con ella misma? Gracias. Con permiso. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerle que esté por aquí visitándonos. Ya hacía falta que alguien ahí de la Semarnat se diera una vuelta para platicarnos cuál es la postura de la Secretaría y compartirles que por ahí hace 2 años, un poquito más, en la Ciudad de México, en las instalaciones del Senacica, nos convocaron a todas las asociaciones de productores de aguacate, justamente para presentarnos esta estrategia que tenía la SADER en ese momento, particularmente el Senacica, de que a partir de 2018 para adelante todas las huertas que fueran identificadas con deforestación, pues no iban a poder entrar al programa de exportación a Estados Unidos. En aquel entonces recuerdo que una de las principales dudas que teníamos con la autoridad, particularmente con la SADER, era de que hacía falta en la mesa otra institución que también era importante para cerrar la pinza, en este sentido la Semarnat. Al día de hoy, con el acuerdo que se publicó en octubre, en lo personal me da gusto ver que ya es una estrategia multiinstitucional, que ya está la Semarnat involucrada, sobre todo porque en aquel entonces teníamos la duda de que, bueno, la SADER puso línea base 2018, todas las huertas que hayan sido deforestadas a partir de ahí para adelante pues no van a poder exportar y a partir de ahí para atrás lo podrán hacer, pero no tenemos ninguna garantía de que después de la SADER llegue la Semarnat y Semarnat diga, oye, ¿sabes qué? Pues ese es un acuerdo de la SADER, no es un acuerdo de la Semarnat y por lo tanto, pues a pesar de que tú hayas, tu huerta haya cometido cambio de uso de suelo antes de 2018, pues eso no cumple con la ley y los reglamentos que yo como Semarnat tengo. Y justamente la pregunta va orientada hacia allá. ¿Cuál será la postura? Sé que es temprano, pero dentro de la Secretaría, ¿cuáles son las posturas que se están poniendo en la mesa de la Semarnat conforme a esto? Respetar la línea base 2018, esto quiere decir que todos los de 2018 para adelante se van a someter a un proceso tal vez de regularización, etcétera. Los de 2018 para atrás, ¿qué va a pasar con ellos? También se va a someter a un proceso de regularización. Si se cumple con esto que ya ha venido caminando con la SADER, Semarnat ya no va a llegar después a través de la Profepa y va a clausurar, a someter un proceso penal, etcétera, a los dueños. ¿Qué es lo que se está manejando al interior de la organización respecto a esto? Adelante ya. Bueno, a mi punto, otra pregunta también, independientemente del tema de que la huerta o el huerto productor pueda exportar, porque ahorita nomás estamos hablando del tema de un certificado para exportar, pero tenemos huertas que incluso Senacica, o sea, ya no nos da el registro de esas huertas, ¿sí? Y sin embargo, las huertas siguen creciendo, están funcionando, está saliendo fruta, pero no podemos, o sea, no tenemos el control o el productor está con esa inquietud de qué va a pasar con esa huerta, porque esa fruta va a salir, esa fruta se está comercializando. Entonces, pero si yo como, por ejemplo, aquí estamos en junta local, ¿no? Tenemos actividades que hay que estar monitoreando, barrenadores, o sea, hay mucho actividad que se hace. Pero si la huerta incluso no la puedo certificar, o sea, o no le puedo dar su registro más bien, ante Senacica,
qué va a pasar eso? ¿Cuándo o cuáles son las reglas de operación para poderla inscribir? Yo sé que a lo mejor ahorita no puede exportar, pero que tenga su registro para que incluso esa fruta pueda ser comercializada o localizada aquí dentro del territorio. Eso es algo también muy importante, independientemente que exporte o no exporte. Es un tema que traemos ahí bastantes huertas aquí, sobre todo en esta junta, que están pendientes, que no nos dan registro. Gracias. ¿Yo, verdad? Oye, la parte sí hay, afortunadamente sí hay respuesta para las preguntas. Ahorita lo que sigue después del acuerdo es que tenemos que hacer público, igual de manera oficial, la mecánica operativa de todo el ejercicio, ¿sí? Y esa mecánica operativa tiene que ser una mecánica avalada junto con SADER y junto con Senacica, y ahí en esa mecánica operativa se tienen que plantear todas las cuestiones de los tiempos, ¿no? De los tiempos y la mecánica que se va a tener. Ahora, lo que tenemos diseñado, se los puedo adelantar ahorita de lo que hemos visto, es que vamos a buscar que sí sea una plataforma electrónica, lo que había yo comentado, que siga 2 circuitos independientes. Cuando uno recibe su identificador, una ruta va a seguir con Senacica y todo el procedimiento que tiene a través de Senacica, que ya lo tiene establecido, entiendo, a través de él, y otro procedimiento vía la Secretaría de Medio Ambiente para el certificado, ¿sí? Y lo estamos buscando porque a nosotros esa es como que la posibilidad que tenemos concreta de lograrlo, porque no tenemos, ustedes saben que no tenemos el personal ni las juntas para poder estar dando vueltas en las huertas y demás, lo tenemos que hacer muy eficiente y con mucha certidumbre vía electrónica, o sea que aquí en esta instancia donde se ponga la ventanilla interinstitucional reciban la información en el dictamen técnico y ahí mismo se pueda en todo caso reclamar, ¿sí? También vía y resolver. Aquí la idea es ir resolviendo, pero que sea de esa manera. Eso implica que el documento que nosotros saquemos es un documento complementario al que ya genera Senacica, ¿sí? Y que está orientado para la exportación. O sea, finalmente sí va a ser para poder, un requisito de exportación, pero no es un documento que se meta en la ruta de Senacica para el certificado fitosanitario, sino hasta el final es como tener otro requisito que cubrir junto con el certificado fitosanitario. Sí me explico en esa parte. Eso es muy importante porque no es que ahora tenga que retrasarse el certificado fitosanitario por culpa de nosotros, ¿no? Porque no damos o porque nos tardamos burocráticamente en dar el documento, cualquier cosa de esa, ¿sí? ¿Sí? Lo que pasa es que, o sea, sí entiendo y es como, o sea, decía, hay muchas, tenemos certificaciones, Global Lab y todo eso, ¿sí? El mayor problema hay mucho problema ahorita con huertos que ya están establecidos, pero Senacica no nos ha dado una respuesta, ¿por qué no nos da el registro? ¿Sí? O sea, no tenemos ese registro. Anteriormente sí decían, pues es que de las 20 hectáreas, 5 se deforestaron, entonces no te puedo registrar las 20, nomás te voy a registrar 15. Ahorita no tenemos esa información, o sea, no nos da respuesta. Entonces no sabemos, que tengo muchos productores que a mí me dicen, bueno, ya llegó mi registro, pero no le compete a la Junta dar ese registro, ¿sí? Entonces, ese es como primer punto, independientemente, o sea, yo entiendo el tema para exportación, ¿sí? Pero si un huerto ni siquiera tiene ese registro, pues mucho menos lo va a poder poner para exportar, ¿no? Porque incluso ni siquiera debería de poder vender la fruta localmente. Ok. A ver, si la razón, porque yo ahorita desconozco de ese universo por qué se lo están negando, no lo sé, pero si acaso es por el asunto de la que dicen ya ahorita es por el tema forestal, pues
esperémonos a la mecánica operativa porque ahí tenemos que resolver este tema para poder hacer que fluya. Y eso tiene que salir para ver los tiempos. Nosotros tenemos que empezar 2026 ya generando la ventanilla de proceso y el camino. Recuerden que son como ciclos productivos lo que tiene el aguacate. Ahorita ya está uno echado a andar, ¿no? Que acaba en abril, ¿sí? En términos de lo que son los certificados fitosanitarios para exportación. O sea, ese universo de las 50,000 que está, es el universo que ya tiene documentos para exportar. Este año, ahorita, a eso me refiero con los ciclos. El siguiente ciclo va a empezar en abril, entiendo, ¿sí? En abril. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ponernos a poner en orden la casa con todos aquellos que estén dentro de ese universo de los 50,000 y que hayan desforestado, ¿sí? Registrarlos, darle su dictamen técnico a todo ese universo y a los que no les podamos dar el dictamen técnico, ver la manera en cómo se comprometen a través del proceso que lo tiene que decir Profepa. Yo puedo platicar, es más o menos que está retomando todos esos elementos que fue parte de su gestión, pero lo tienen que decir los compañeros, ¿sí? Se los tienen que decir en una próxima reunión que nosotros estamos empujando con que sea ya rápido y que tengamos ya los resultados para poder tener. Entonces, más o menos esos son los tiempos que tenemos nosotros. No podemos pasarnos después de 3 meses de trabajar en el ejercicio, en dar respuesta. Pues yo tengo una parcela con 3 años aproximadamente, ya con algunos arbolitos de aguacate. Mi parcela pues es de uso agrícola y yo no tuve que deforestar nada. Tengo aproximadamente entre 4 y 5 meses que yo ya metí todos mis trámites y pues no me le dan solución. ¿Qué pasa? Que yo estoy con la incertidumbre de que se viene la próxima cosecha y no me han dicho en 3 meses te resuelvo, en 2 meses te resuelvo, sabes que no va a pasar por esto. Yo creo que cumplo con todos los lineamientos porque pues mi parcela tiene siendo, no sé, 20 años de uso agrícola. Entonces, yo creo que sería bueno, yo creo que no soy la única que estoy de esa manera. Yo creo que hay muchos que tienen una parcela de ese tipo y pues no tenemos respuesta. A mí me dijeron 3 meses, vengo, no sabemos nada, vuelvo a venir y no sé nada. Y como dicen ellos, pues ¿cómo lo voy a comercializar? La verdad sí lo he comercializado, hay maneras, todos sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué hace esas maneras? ¿Qué pasa? Que hacen que tu fruta te la compren más barata, que llegue el coyote y te diga, yo te consigo la carta esa, pero uno con la incertidumbre de que te llegue el que anda ahí patrullando y tener problemas, y lo que menos yo quisiera es tener un problema. Yo quisiera tener la seguridad de que mi huerta está registrada y no tengo necesidad de andar pidiendo a alguien más cuando yo sé que cumplo con todos los lineamientos, y creo que es justo para mí y para todos los que estamos aquí tener pues lo que se necesita para poder comercializar. De por sí el precio del aguacate está por los suelos y todavía andar rogando para que te lo compren sin tu certificación, yo creo que sin nuestro registro. Yo creo que pues tendría que ser lo más pronto posible porque el año se pasa rápido y cuando menos esperamos ya tenemos otra vez cosecha y no pasa nada, ¿no? Ese es mi punto de vista. A ver, permítanme dos cosas ahí en ese sentido. Primera, insistir con el mecanismo que tenemos que publicar para que eso se aclare. Pero la segunda es bien importante, o sea, generemos, yo no tengo ningún problema de contacto, o sea, de que su presidente me busque, o sea, estas preguntas, sí, o sea, que lleguemos y que tengamos la posibilidad de poder, que ustedes me pregunten qué me responden cuando yo haga esa pregunta con Senásica, porque pues, sí la voy a hacer en la mesa. Les voy a preguntar, tú tienes una serie de registros que no estás otorgando, ¿por qué es? Porque nos están planteando que es por esto, entonces apuremos ya cuáles son las parcelas y metámosla en el asunto, ¿no? Veamos el tema, pero sí podamos ahorita avanzar en el asunto de poder dar, es que esta idea de dar atención en un asunto para cubrir las dudas y poder generar un acuerdo con certidumbres de hacia dónde vamos a ir, les juro que nos interesa muchísimo a la secretaria, a todos establecer eso, porque ese es el futuro de mejorar las condiciones
de cientos de hectáreas y de las posibilidades de no perder más Y sabes, si suelo, si ¿no? pasa esto Sí. de tener nuestra huerta registrada, estamos dando paso a lo que no queremos, a que los coyotes hagan lo que quieran con nosotros. De acuerdo, totalmente de acuerdo. El registro, ese registro es muy importante para entrar en un proceso de revalorización y de incremento, de mejorar, ¿no?, las condiciones del mercado del producto. Totalmente de acuerdo, sí, sí, créeme, pero podemos hacer, ahorita yo puedo solamente plantearnos eso, ¿no?, que me comprometo a dar una respuesta a la duda y yo preguntarlo, ¿sí? Si yo no tengo empacho de preguntar, oye, ¿qué pasó con eso? Y ver cuándo nos podemos reunir, ¿no? Cuándo podemos ver el asunto de que se destraben las cosas y ir poniendo fechas. No, claro, lo más pronto posible porque sí son, vamos a decirlo que así como está Michoacán, que son, imagínense, dije la cifra, ¿no? O sea, son mucho más, o sea, tenemos que hacerlo bien con ustedes, que son 2.500, o sea, huertas, ¿no? Y no las 52,000 que tienen allá en Michoacán, que ese va a ser un mundo que mucho más complicado. Aquí lo tenemos que hacer muy bien porque es un universo que nos permite hacerlo muy bien, ¿no? La atención. El tema de las huertas que causaron deforestación, en el tema de, ahí tiene que intervenir Profepa. Nosotros no hemos tenido como procedimiento o proceso en cuanto a ordenamiento de las huertas. Profepa nos ha atendido. O sea, nosotros hemos presentado en este caso, ¿Me puedo tomar esta? voluntario del aguacatero Sí. para regularizar o ordenar su huerta. Ellos nos han apoyado, vienen, hacen su inspección, ven que coincide con el estudio de daños que nosotros estamos presentando. Ya posteriormente ellos ya emplazan, pueden aplicar multa, y solicitar que entremos en el tema de la evaluación de manifestación de impacto antes de nada. Entonces, con el tema de Profepa no hemos tenido esos inconvenientes, o sea, de empezar, de que el productor reconoce pues que sus huertas la hizo en terrenos forestales, y ahí empezamos el procedimiento con el estudio de daños y todo. Entonces, no sé si vaya a cambiar, ingeniero, en su momento es política, pues. Va a ser con esos elementos porque no hay de otra. El caminito ya está armado. ¿Sí? Y los que no han desforestado, como por ejemplo el caso de la compañera, pues no debería de tener problemas. El asunto es que se registren, ¿no? Hay que ver. La pregunta es precisamente el tema que ella ya planteó. Mencionaba nuestra presidenta que ellos no tienen los elementos necesarios y suficientes para responder lo que ella preguntó. Oye, ¿cuándo? Vamos a Zagarpa, y es la misma respuesta. No, pues no sabemos cómo están un montón así de expedientes. No sabemos a quién recurrir. Los que estamos perfectamente seguros de que no tenemos ningún problema de este tipo que se está planteando aquí. Tierras ejidales de hace 70 años que tienen su certificado, que el expediente está completo, y aún sin embargo no sabemos a quién acercarnos. Ella habla de 3 meses, yo hablo de 9. Entonces es al menos saber hacia quién dirigirnos para ver en qué situación está nuestro expediente. Si me permiten, creo que hay que considerar que las autoridades llevan meses teniendo estas reuniones entre Senacica, Saber, Semarnat y seguro otras entidades a las que hayan de alguna manera consultado o invitado más de una vez a esas reuniones, para llegar al acuerdo que ya conocemos que se publicó en octubre. Entonces, seguramente a partir de enero inicie la ventanilla que ya nos mencionó el ingeniero, seguramente se van a venir casos y géneros, o sea, va a haber de todo, pero lo importante es transmitirle a todo el sector que, y lo digo en serio porque pareciera que, entonces si ahorita voy y deforesto 5 hectáreas todavía tengo el beneficio de entrar en el proceso, y hay que tomarlo como lo dijo muy claro el ingeniero, se va a analizar.
qué deforestaste, cuánto deforestaste, cómo deforestaste, para otorgarte ese dictamen. Ese dictamen no es un perdón, ese dictamen va a implicar cosas que pues habrá que cumplir para juntarse con el certificado de Senacica. Seguramente no nos acompaña nadie del área de la SADER o de Senacica, pero es muy probable que desde que iniciaron estas reuniones con la Semarnat, pues también pusieron un freno a estos procesos de certificación, porque están empezando a dilucidar qué vamos a decirles, porque ojo, no es normal, y las autoridades lo saben, que huertas que deforestaron en años anteriores tengan certificación agroalimentaria. O sea, no es normal, es para cualquier ser humano es una contradicción del mismo gobierno. O sea, la mano derecha te dice que sí, adelante, produce y vende, y exporta, y la mano izquierda te dice eres un depredador, te clausuro, el mismo gobierno. Entonces, hay que entender que este esfuerzo de llegar a este acuerdo para enderezar el barquito, pues va a traer seguramente, en el caso de SADER, Senacica, pues lentitud en procesos que a lo mejor funcionaban o venían funcionando de una manera más ágil. Yo creo que en enero se van a empezar a resolver muchos aspectos de esa situación. Y hay que estar claros, no se va a escribir la historia en los primeros meses y en los primeros dictámenes, pues va a haber de todo, y va a haber quien salga beneficiado y pues le vaya y le rece a la Virgen porque ya está en orden todo, y va a haber pues quien necesite hablarle al ingeniero y al servidor para ver qué vamos a hacer para salir adelante. Entonces, ahorita lo que hay que entender es que ya hay un camino trazado, muy importante, porque no lo había, y estamos hablando de años, para que ya podamos, muchos de ustedes con ese acuerdo ya pueden empezar a respirar. Entonces ahora falta ver finalmente cómo va a aterrizar, como ya lo dijo el ingeniero, con la Profepa, para llegar a lo que finalmente hemos venido trabajando y impulsando desde hace 6 años. Entonces, yo creo que ese acuerdo y las autoridades en su arreglo nos van a acotar lo que ahorita nos ha costado 6, 7 años a muchos de ustedes que estamos en este proceso de ordenación que expuse. Pero yo creo que el acuerdo y lo que van a finalmente aterrizar en trámites, ventanilla y demás, pues a muchos les va a cortar este proceso de gestión para al final tener su certificado tanto ambiental, de cero deforestación, como el tradicional de Senacica. Allá creo que levantaron la mano. Adelante. Sí, muchas gracias, gracias por su tiempo. Mi pregunta era, ahorita usted acaba de mencionar pues, el tema de ordenar, pero si en dado caso muy raro ustedes mencionaron pues que ya no es bueno, ya no es factible seguir creciendo, pero si a fin de cuentas uno quisiera crecer, hace rato usted mencionaba el tema de unos estudios, que hay a fin de cuentas una manera de hacer un estudio previo antes, si es la posibilidad pues, antes de plantar y todo, para minimizar ese impacto y que se pueda producir y ser amigable con fauna, todo pues, o sea, si existe esa manera, por si uno quisiera crecer, obviamente tomando el camino que es, ¿verdad? No, pues no poder, no. Como lo comenté, la ley prevé la figura del estudio técnico justificativo de cambio de uso del suelo para resolver si lo que tú pretendes, que en este caso es crecer en territorio forestal, tu actividad agroindustrial o agrícola. Sin embargo, bueno, hay que decirlo con todas sus letras, las condiciones no están ahorita para que la autoridad pues acepte estos crecimientos de forma lícita, ¿no? Entonces, los pondríamos contra la pared porque pues traemos, porque la verdad es una bronca mutua, nosotros y las autoridades, traemos un rezago de demostrarle a la sociedad que pues lo que hicimos mal en su momento lo podemos componer. Yo les diría, creo que el camino a través de este acuerdo y que ya las autoridades se estén involucrando, nos va a llevar a un panorama distinto, donde si tú tienes toda la convicción de ahorita lo que ya tienes, empezarle a restituir al bosque, asegurarte de que ya está haciendo tu huerta equilibrada con el ecosistema forestal, yo creo que estarías en condiciones de poderle hacer la pregunta a la autoridad con los estudios pertinentes. Pero primero habría que tener la certeza de que tu huerta ya guarda un equilibrio, ¿no? Ya estamos del otro lado, independientemente de si estamos en
en el parámetro del 2018 para adelante de 2018. Sí, por eso digo, es que esa vuelta nueva iría implícita a la que ya tienes. Tú quieres crecer la que ya tienes. Entonces, yo me esperaría primero a que, cómo somos capaces de demostrar cómo está tu huerta y si ya guarda este equilibrio, ¿no? Independientemente de la certificación. Deja comentar algo, porque no contesté lo anterior. No va a haber acciones, eso es importante, no va a haber acciones punitivas ni de persecución ni nada antes del 2000, para lo que se esfuerzó antes del 2018, y todo lo que está en este periodo del 2018 al 2025, que son este universo de atención, vamos a buscar cómo a través de buenas prácticas y el compromiso de los productores arreglamos el asunto, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Bueno, y una cuestión que es bien importante, o sea, el compromiso internacional, o sea, lo que tenemos es que vamos a decir que esta salvaguarda, o sea, porque nos salva de este momento a nivel internacional, plantea que el compromiso de México es que a partir de ya, ¿sí?, de 2026, no va a haber aguacate en áreas forestales. Ese es el compromiso, que no solamente te digo, oye, si quiero yo o va a estar en mi mano, ¿no? Va a haber una regla internacional que nos limita de entrada cualquier esquema de ese tipo, pero también, y eso se tiene que reflejar en las leyes locales, y lo que plantea Profepa, y por eso le entra al manejo del asunto, es que, señores, pongamos una fecha, así como pusimos 2018 como línea base, sí, pongamos una fecha límite, y ese es 2025 para cualquier cosa de arreglo. Por eso la invitación es, vamos a ver la manera en cómo a través del ordenamiento y las mejoras, y busquemos las fórmulas para poder mejorar las condiciones de las huertas, y que la manera de poder tener más acceso al mercado sea a través de incrementar la productividad gracias a un buen manejo. Yo creo que es factible hacerlo, ¿sí? Es que solamente complementar lo que ha señalado ya Javier, y por supuesto, en primer lugar, agradecerles a todos y a todas, agradecerle al ingeniero, al propio Javier, la posibilidad de platicar con ustedes. Cuando se plantean, y esto lo vamos a estar matizando, porque van a ver ustedes, este es un instrumento que va a ayudar, o que creemos puede ayudar, en la decisión de una estrategia común entre ustedes como productores con las autoridades involucradas, y que abona mucho a el orden, a la transparencia, a la publicidad, a la participación de quienes están vinculados con pues las actividades que ya aquí ha descrito Javier, y que bueno, pues, evidentemente todos y todas conocen perfectamente. De lo que estamos hablando, y repito, sobre esto pudiéramos hablar muchísimo tiempo, pero dentro de los instrumentos de política ambiental, dentro de estos instrumentos que están en la legislación ambiental, dentro de los instrumentos que están en la normatividad ambiental, repito, y que pueden ser útiles para avanzar con la estrategia de solución, en el caso que nos ocupa, está el ordenamiento ecológico del territorio. Este es un instrumento de política ambiental, como vieron ustedes en la lámina anterior. Es, por decirlo así, una herramienta del Estado para hacer valer su política ambiental. Este tipo de instrumentos se construye de manera colectiva, ¿no? Es un instrumento importante, ojo. Yo lo que he planteado en las reuniones que hemos tenido hoy con algunos de los compañeros productores, con la autoridad, con Javier, con los ingenieros, es yo creo que un instrumento que nos va a permitir institucionalizar la estrategia, es decir, no nada más dejarla en acuerdos, ¿no?, sobre la mesa, sino nos va a permitir tener
un instrumento que permita a mediano y largo plazo tener institucionalizados los compromisos que se van a estar asumiendo. Evidentemente con todas las especificidades que tendrán que ser puestas sobre la mesa, que tendrán que ser discutidas hacia adelante. Como ven ustedes, y sobre todo a nivel municipal, este es un instrumento que regula el uso de suelo. Cuando Javier, por ejemplo, se refería a que no vale ya ampliar la frontera agrícola contra las áreas forestales, contra nuestros bosques, quien le puede dar certeza a autoridades y a todos los involucrados es justamente un instrumento de este tipo por las características que desde la legislación ambiental se establecen. Perdón, porque aquí. Es que no. Ahí está. Ojo, este tipo de instrumentos consideran una serie de criterios. Para construir uno de estos instrumentos, evidentemente se parte de situaciones fácticas, reales. Lo que va a estar detrás de las decisiones en la determinación, por ejemplo, de lo que podemos o no podemos hacer en el territorio, pues va a derivar de un conjunto de criterios como los que pueden ver ustedes en la pantalla. No me quiero detener demasiado sobre el particular, pero son aspectos realmente muy importantes. El instrumento es un instrumento que se incluye en nuestras normatividades de los 80s, le dimos un fortalecimiento en 1996 y yo les diría, hoy por hoy es un instrumento que se utiliza muchísimo, tanto a nivel federal como en las entidades federativas y por supuesto en los municipios. Para el caso que nos ocupa, estaríamos pensando o en el nivel regional, depende, ahí es donde vamos a, digamos, junto con Rafa Obregón y su equipo, vamos a estar identificando qué es lo más conveniente. En muchos casos, como decía Javier, aquí bueno, vamos a considerar microcuencas, cuencas o el territorio municipal. A mí me gusta mucho, digamos, parte de lo que hemos estado conversando es el ámbito municipal, porque el instrumento tiene más fuerza y nos permite tener una mayor decisión sobre el territorio y las actividades que realizamos en él. Hay un proceso, no me detengo, me voy a saltar esto. Creo que lo importante es que tengan ustedes claro cuáles son los aspectos relevantes en un instrumento de este tipo, ¿no? Nos da, lo más importante para mí es, nos da a todos certeza jurídica respecto de lo que se puede o no hacer. Ordenar para regenerar ecosistemas, para conservar y para desarrollar actividades productivas. Ojo, es un instrumento que se debe inscribir en el registro público de la propiedad y va a tener efectos importantes en ese sentido. Evidentemente, en el instrumento nos va a servir para definir políticas, acciones específicas, por ejemplo, para definir acciones de compensación desde los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de cambio de uso de suelo forestal, tanto los presentes como los futuros. Es un instrumento que se elabora con una participación social muy amplia. Autoridades, productores, académicos, todo mundo está involucrado y por supuesto implica la posibilidad de tener un monitoreo, seguimiento y evaluación permanentes, ¿no? Entonces, no pierdan de vista tener la posibilidad de contar con instrumentos
de este tipo a nivel municipal. Ya platicaremos con la autoridad cuál va a ser el nivel o cuál va a ser la especificidad en los cambios, actualización o formulación de instrumentos que tengamos que elaborar hacia adelante. Digamos, ojalá tengamos la posibilidad, un poquito más adelante, de poder intercambiar puntos de vista sobre las bondades de este instrumento. Muchas gracias. Pregunto a esos datos,